Bueno, el cooperativismo de ayuda mutua implica varias cosas. En principio, un grupo solidario, un técnico interdisciplinario, una disponibilidad y acceso a la tierra, un financiamiento. Cada uno de estos grandes temas son problemas a resolver. El cooperativismo de ayuda mutua, hoy el problema que tiene, que por lo que yo veo cuando en las reuniones zonales, es que generalmente, si bien los préstamos salen más rápido, no como en la época nuestra, salen mucho más rápido los préstamos, generalmente a veces les tocan terrenos que están un poco alejados y que no tienen sanitaria, no tienen lo básico, y eso es un costo para la cooperativa, ¿verdad? Porque la cooperativa tiene que hacer no solo la casa, sino el zanjado para llegar a tener sanitaria, para tener un montón de cosas, lejos de ómnibus, no hay líneas de ómnibus, y eso se cuestiona un poco. Claro, son terrenos que se acceden fácilmente y rápidamente, pero esa es la contra. El cooperativismo debiera luchar por conseguir viviendas y no tierras. Debiera exigirle al Estado que le diera viviendas para reciclar. En el caso de Montevideo es clarísimo. Eso de Montevideo es clarísimo. Y ellos piden tierras, y piden tierras, y piden tierras. Bueno, porque claro, en el inicio fue así, pero digo, pero vamos a seguir aumentando la mancha urbana. Si tenemos esta realidad de que la población no crece que aparte son muy importantes, porque digo, de alguna manera, digo, es lo que hablaba al principio, digo, es vivienda, ciudad, recuperación de áreas centrales, recuperación de calidades ambientales de la ciudad, la respuesta a una ciudad como ámbito de democracia y la recuperación de centralidades y poder insertar o que puedan habitar allí grupos cooperativos, medios, que son los que interactúan con esa sociedad, lograr esa integración social. Bueno, tal vez esos conjuntos salgan un poco más caros, pero son, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la ciudad, es una apuesta inteligente. Que hubo una época en la cual las cooperativas estaban comprometidas con el barrio, con el lugar, y no es el caso, por lo menos en Ciudad Vieja. Es muy poco la devolución que le estamos dando a la ciudad. Esa ciudad que nos dio lo más preciado, que la vivienda. O sea, no digo lo más preciado porque quizás sea la vida, pero también qué tipo de vida podríamos tener estando con un alquiler de 10.000 pesos y yo pagando una cuota de 1.500 en un lugar central como el que vivo. Obviamente el financiamiento es otro problema. Cuando nosotros iniciamos digamos, este movimiento cooperativo, en el presupuesto, digamos, de la vivienda se llegaba hasta el 6% del PBI. Hoy no llegamos al 1%. Por más buque insignia que queramos hacer de la vivienda, con menos del 1% del presupuesto, es testimonial. Necesaria, yo creo que es recuperar las esencias que tuvo la ley. En este sentido, la ley del 68, que fue una ley votada por unanimidad en años difíciles, yo qué sé, y sin embargo fue de las pocas leyes que tuvo el país como proyecto nacional. Digo, que toda la sociedad durante mucho tiempo la mantuvo. Que era inteligentísima en muchísimos aspectos, pero también inteligente y eficiente en los aspectos económicos y financieros. Porque hay una tendencia, complicada, insisto. La tendencia es complicada. Y yo creo que esa tendencia hay que revertirla. Urgentemente hay que revertirla. Urgentemente hay que revertirla. Es decir, los cooperativistas debieran tener claro que cuando se inscriben en una cooperativa, dentro de las leyes del juego, están que ellos tienen que pagar. Pero además,
además, es sumamente interesante este tema. Porque no hay cosa menos solidaria que no pagar, desde el punto de vista del movimiento social en su conjunto. Porque los recursos que el cooperativista está aportando a ese préstamo se revierten en el mismo sistema. Se revierten en el mismo sistema, digamos. O sea, hay una insolidaridad de base. ¿Se entiende? Hay una insolidaridad de base. Ahora, ¿cómo se revierte esto? No tenemos el marco que tuvimos. Nosotros teníamos un marco en el cual la gente con sus aportes generaba el capital que luego se iba a volcar en la vivienda. Hoy eso no lo tenés. Eso no lo tenés. No tenés el Fondo Nacional de Vivienda. Tenés una vivienda subsidiada, por un lado, tenés préstamos a la promoción privada, o sea, a la construcción dentro de la ciudad de forma más o menos aislada, con lo cual podés intervenir como proyectos de cooperativas de ahorro previo, no de ayuda mutua. No de ayuda mutua, porque para construir en ayuda mutua tenés que tener otro tipo de terreno, otro tipo de organización, o sea, acercarse a lo que fue nuestras propuestas de los años 70 al 75. Y eso hoy no lo tenés. Ese marco y esas herramientas no las tenés. De diálogos que no son demasiado fluidos a veces entre los distintos actores, la agencia de vivienda, el ministerio, digo, que debieran serlo un poco. Y hay un problema esencial hoy, que es un poco el tema económico. Digo, los préstamos para las cooperativas, digo, en la reglamentación 2008, digo, son exiguos, digo, hay obras que están complicadas y son especialmente apretados para las obras en áreas centrales. O sea, los préstamos se pensaron para una vivienda, básicamente, yo qué sé, una tipología que funciona en sí misma, pero digo, no se pensó cuando tenemos un edificio en áreas centrales, implica ascensores, escaleras, palier, áreas comunes, digo, que aumentan en mucho, una cifra importante, digo, más con las nuevas normativas de bomberos, no sé, implican un incremento importante respecto al área que fue calculado originalmente. Si yo tengo que hacer una casita en planta baja, no tengo una terraza de servicio, no tengo ese tipo de cosas. Bueno, lo otro sí lo tiene. Son más áreas construidas al área habitable de la vivienda. Que las cooperativas de FECOBI ya están hace tiempo, hace por lo menos 2 años, están yendo constantemente al Ministerio de Vivienda a tratar de negociar, se han hecho documentos, se han hecho cartas, se han presentado, pero bueno, es algo que todavía no lo han cambiado, seguimos en esta lucha. Y bueno, y es un tema de negociación nomás, y es un tema bueno, no más, pero estamos en constante comunicación con ministro, con la intendenta, estamos. Entonces, bueno, es tratar de generar más instancias de negociación y bueno, y a ver capaz que podemos solucionar. La problemática de hoy en día del cooperativismo, hay una problemática, que no están formados como las cooperativas de antes, que les falta la militancia que tenía la gente de antes. En eso creo que es lo que hoy en día se nota. Claro que muchas veces las cooperativas se forman muy rápido y el préstamo sale al salir enseguida, no se conocen o no tienen la militancia que tenía la gente de antes, que antes pasaba años y ya trabajaban en preobra y eso. Hoy en día, para formar los núcleos muchas veces se conocen unos meses antes de arrancar la obra. Entonces no saben bien lo que es la ayuda mutua, en realidad. Eso es lo que se está notando hoy en día. Cambiaron muchísimas cosas. O sea, hoy no es una época en la que podemos decir que la única posibilidad de construir vivienda, no existe otra, es la cooperativa de vivienda por ayuda mutua. Hay otras formas. O sea, en una época era la única.
Pero hoy hay otra forma sin perder la cabeza, sin perder la solidaridad y el compromiso con el lugar donde se vive, porque eso son cosas diferentes. ¿Qué sucede? La cantidad de horas de trabajo de las personas ya no permiten la cantidad de horas de trabajo en ayuda mutua. Otra de las cosas es que se van el avance tecnológico inclusive, o sea, la tecnología nos va permitiendo formas diferentes de construcción y que hay que adaptarlas porque se nos hace más económico y al mismo tiempo nos facilita porque la gente no queda tan agotada. Si yo veo que un camión viene con todo el material y bueno, no sé por qué no se ve bien. ¿Por qué tengo que estar con un número de gente que nunca es el adecuado, sobrecargando a algunos compañeros para completar una planchada al rayo del sol que te morís? O sea, puede venir un camión. Los que están viviendo en las cooperativas viejas son jóvenes que no hicieron trabajo de ayuda mutua y que no hicieron autogestión o han comprado nuevos socios con mayor poder adquisitivo, porque no hay crédito para comprar vivienda cooperativa, no pudieron hacer ayuda mutua, entonces aparentemente son insostenibles el espíritu cooperativista, salvo si haces nuevas cooperativas. O sea, que el movimiento cooperativo está asentado sobre la formación de nuevas cooperativas, por lo que eso hace que siempre se esté como cubriendo con la frazada y desprotegiendo los pies. O sea, no es un crecimiento, una consolidación, digamos, en todos los niveles, sino que el esfuerzo se hace fundamentalmente en aquellos procesos de iniciación, pero con dificultades de sostenibilidad. El mercado está inundado de botoncitos, aparatitos, celulares, las redes sociales, internet. Entonces, cuando uno quiere hacer una reunión con los jóvenes para hablar un poco de esto, para mantener un poco la línea de lo que es una cooperativa de viviendas, para que ellos hoy mañana puedan seguir en ese camino, no es fácil. No es fácil porque la juventud hoy está en otra cosa, ¿verdad? Yo le decía a los compañeros, haciendo un ejemplo, ¿no? ¿Cómo se mantienen las distintas religiones que conocemos? Fuera de la Iglesia Católica, para poner un ejemplo. Desde adventistas, mormones, evangelistas, sin ánimo de criticar ninguna. ¿Cómo se mantienen? Porque ellos van, cuando van a esos lugares, esos cultos, con los hijos, ¿verdad? Y mientras ellos tienen la reunión, los hijos tienen una reunión aparte para los hijos. Pero están, si bien es una versión para jóvenes, lo mismo que están haciendo los mayores. Entonces, cuando ya son adolescentes, ya pasamos por la etapa esa. Y siguen el mismo camino del padre y siguen en la misma iglesia y todo igual. Entonces, nosotros tenemos que hacer algo parecido para que los hijos, no vivan en la cooperativa, para que puedan saltar, dar el salto grande y vivir en otra cooperativa de viviendas, para seguir este régimen. Porque si no, algún día podemos llegar a perderlo. Este tipo de vivir colectivamente, donde se hacen muchas cosas buenísimas, se puede perder. Porque de repente es más fácil, ¿para qué voy a hacer el sacrificio si de repente, no sé, saco un préstamo a un banco y me tengo... Porque acá hay muchos que han venido los hijos, ¿viste?, a vivir, que prácticamente nacieron acá. Después que se casaron, pero también hay mucha gente joven que ingresa a la cooperativa, ¿viste?, y la intención es darles charla y mostrar lo que es el sistema cooperativo. Eso es un debe que tenemos. Y te digo, a la fecha es buenísimo, digo, ¿no? Pero puede tener problemas, el futuro puede tener problemas el cooperativismo, en el sentido de que al salir los préstamos, esos que salen individual y eso, de las casas individuales y eso, y puede desaparecer el tema de cooperativas así, de esta forma. Es mi punto de vista. Porque creo que se le sirve más darle individual a los préstamos que darlo así en forma de cooperativa. Es lo que yo pienso, ¿no? Pueden ser varias y tal vez menores de las de unos años atrás, pero una de las grandes limitantes que hablamos hoy
es aquella reglamentación en cuanto a las áreas, son de los elementos que a mí más me molestan y que nos impiden de alguna manera reformularlos en cuanto a la solución de vivienda, esa limitación de áreas que se usa como control de los usos de los dineros públicos o de lo que tiene que ser una vivienda económica, cuando los controles tendrían que estar dados por el valor del metro cuadrado, ¿no? Entonces uno poder ser más libre en el diseño, de poder diseñar, yo qué sé, tener otros diseños que no los actuales tan acotados. Entonces creo que uno sería mucho más libre si no se trabajara con ese elemento referencial del metro cuadrado como control de la construcción. Pero la pregunta era... Claro, pero no tenés, en primer lugar no tenés el Fondo Nacional de Vivienda, que te da la posibilidad de tener, de poder construir grandes conjuntos, ¿entendés? Porque el fondo era muy importante, era un porcentaje de todos los aportes salariales que había en Uruguay, o sea, donde todos participábamos, ¿no? Entonces se generó un fondo que fue fuerte y que financió todas esas obras de manera... Pero hoy, ¿qué ves? Conjuntos pequeños. Bueno, yo creo que está bien, es mejor hacer un conjunto pequeño que no hacer nada, pero me parece que podemos aspirar a otras cosas, porque las necesidades son mayores, ¿entendés? Entonces yo creo que volver a tener un poco la ambición y la, ¿cómo te voy a decir? Algo que nosotros tuvimos que fue una ambición, digo nosotros, no como técnicos, ¿no? Es decir, todo el movimiento cooperativo lo tuvo, una gran ambición. Y otra cosa importante es no pararte en nada, meter para adelante y tener un cierto grado hasta de inconsciencia. Nosotros nos manejamos con un alto grado de responsabilidad, pero también con un alto grado de inconsciencia, porque si no lo hubiéramos hecho así, nos hubiéramos paralizado de miedo. Tipos de 30 años que tenés que te encarguen casi 2.000 viviendas de golpe y que tengas que organizar un pueblo atrás, ¿cómo haces? No sé, es un desafío, ¿no? Bastante fuerte. Yo creo que se desaprovecha, y esto tiene que ver también con los grandes conjuntos, porque un pequeño conjunto no puede hacer más que consumir la vivienda. Y si uno pasa por delante capaz de una cooperativa por la puerta, no sabe que atrás hay un proceso colectivo, autogestionario y todo lo demás. Si no se consolida un sistema en el cual no solamente aparezca el consumo de la vivienda, sino también la producción, la enseñanza, el trabajo, en forma cooperativa, digamos, es una debilidad que tiene el sistema como para ser una alternativa, porque muchas veces se propone como alternativa al capitalismo, o por lo menos una de las alternativas, si se incide solamente en el proceso de consumo. Entonces, yo en ese sentido lo veo comprometido en la medida que no se desarrollen otras actividades fortalecedoras y sostenibles, complementarias de estos procesos de autogestión y ayuda mutua. Al estar así en la organización que tienen las cooperativas, trabajo desde años de la federación y eso, ¿no? A cualquier gobierno no le conviene algo organizado, le conviene algo individual, como esos préstamos que están dando individuales, ¿no? Porque hoy en día, por decirte una cosa, se ha llegado a un acuerdo que vos no salís, la cooperativa en sí, no salen los dos sorteos del préstamo, el tercero automáticamente te sale. Está obligado a dártelo. Entonces eso a ningún gobierno le sirve que está obligado a darte. Una organización, una cooperativa, en una movilización se hace notar más que uno individual.
le da más importancia a una movilización que a uno individual. Uno individual, te golpearon la puerta, le cerraste la puerta, no te molestó más. Por eso yo creo que esto con el tiempo puede desaparecer. Y el sistema cooperativo implica diferir, tener capacidad de esperar la satisfacción. Y eso hace que cooperativas que surgen en asentamientos irregulares o cooperativas que surgen a partir de un desalojo, etcétera, logran mantener un núcleo que son casi de militantes, pero que pierde a un grupo importante de familias que igual son merecedoras y necesitadas de vivienda y no la logran sostener, justamente por eso, porque hay que sostener experiencias de trabajo colectivo, organización, de la construcción, de poner dinero, porque aparte es algo también que hace a que después tener una cooperativa implica pagar cuotas, por más que esté un mecanismo de subsidio que favorece, pero hay gastos comunes, situaciones que no se resuelven de otra manera, hay que pagar la luz del complejo, hay que pagar el mantenimiento. Ahí hay algo que hay que pensar cómo se responde y yo creo que tiene que ser con una acción mejor del Estado y una flexibilización de la experiencia cooperativa para algunos sectores. El tema de la sostenibilidad, del cooperativismo, creo que es un gran desafío. O sea, no podemos aplicar esquemas del pasado, o aplicar esquemas para el futuro, o aplicar esquemas del hoy, con cosas que no son iguales. O sea, yo no puedo aplicar no puedo hacer el esquema que nosotros nos planteábamos. Vamos a hacer una cooperativa, sí, fenómeno, en Ciudad Vieja, terreno para adelante, terreno para atrás, y es lo que en ese momento aplicamos el esquema. Fuimos igual que cualquier otro compañero en ese momento. Y bueno, y hoy por hoy pasa lo mismo. O sea, también nosotros rompimos otro esquema. El número de personas. Fue toda una lucha poder mantener el número que éramos, porque de otra manera no podíamos seguir siendo cooperativa. Hoy por hoy hay cooperativas de vivienda que tienen 12 integrantes. O sea, hay cosas que rompen los ojos y que yo creo que el movimiento cooperativo se ha ido adaptando, porque si no de otro modo se pierde. Entonces, digamos, como yo creo de alguna manera que la existencia precede a la conciencia, en la medida que vos vivas, construyas tu vida cooperativamente, incluso con una escuela, porque yo solamente conozco una escuela en una cooperativa de ahorro y préstamo ahí en Camino Carrasco, donde se imparten conocimientos cooperativos. Es decir, que la escuela, incluso en la medida que pueda haber trabajos en la cooperativa, porque hay muchas personas, muchos jóvenes, y que se conformen cooperativas de trabajo, que no sean solamente cooperativas de consumo, como es la vivienda, solamente en el momento de producción, pero después por ley se disuelven, entonces allí no tenés incentivos como para generar una sostenibilidad o el desarrollo del pensamiento cooperativo que de alguna manera ayuda a la permanencia del sistema cooperativo, ¿no? Porque ya el crecimiento de la periferia no es por migración campo-ciudad, ni por crecimiento demográfico, es por despoblamiento de la ciudad. Es decir, que estamos haciendo dos cosas malas, despoblando lo que está poblado y poblando lo que no está servido. Entonces, ahí yo creo que hay un problema. Por otro lado, Montevideo es una ciudad muy servida, o sea, con muchísimos servicios en muchos lados. Pero igual esos servicios son escasos y además cuestan mucho. Nosotros cuando compramos tierra, en general compramos alguna tierra más grande y después hacemos el proyecto urbano y después se hacen todas las infraestructuras. Bueno, todas esas infraestructuras cuestan muchísima plata, ¿no? Después, obviamente, que el tema de la cartera de tierra sigue siendo un elemento importante en cuanto a limitaciones, ¿no? Sigue siendo uno de los elementos. Tenemos a favor, hemos avanzado en cuanto a los presupuestos
al monto de los presupuestos que se dan para vivienda y en cuanto a una reglamentación bastante dinámica para que las cooperativas tengan un proceso rápido de tramitación. Digo, se siente, y digo, yo he trabajado con gente que ha estado años esperando el préstamo y ellos mismos ya agarran mucho más experiencia en tema de la conducción, en tema de... hoy en día vos agarras una cooperativa y muchas veces las comisiones no están formadas, ¿no? Porque esto se trata todo de comisiones. Vos tenés la comisión de desarrollo social, comisión de trabajo, comisión de compra, comisión de obra y directiva. La convivencia va a ser bien porque cada uno va a estar en su casa. Me parece que va a ser algo que es un logro para todos, un sueño que varias familias no lo han podido cumplir y esta vuelta se le cumplió. ¿No? Para mí va a ser un sueño. Como acá hay gente que de repente te dice, no, porque estos nuevos no saben lo que es hacer pozo y lo que es hacer... También, eso es una realidad, pero tampoco le podés decir a ellos, no, porque vos no hiciste los pozos, no tenés derecho a ciertas cosas, no, vos tenés el mismo derecho, lo que pasa es que tenés que saber lo que es el espíritu cooperativo, ¿no? Que cooperativo ya te lo está diciendo, lo que es una cooperación entre todos. Lo que nos queda, obviamente, es que esos dineros que son presupuestales tendrían que tener continuidad, no tendrían que quedar en manos de cada uno de los gobiernos, sino que tendrían que tener una línea genuina de alimentación de lo que son el presupuesto para las viviendas, y eso de alguna manera le daría continuidad a la producción de vivienda, le daría continuidad a los institutos en cuanto a sus integrantes y les daría fortaleza de no tener altibajos, que es lo que ha sucedido en el cooperativismo y en los institutos de asistencia técnica, que han tenido momentos de auge y momentos de descenso. Entonces hay una continuidad de la producción y del análisis de la producción que tendría que darse, que lamentablemente no se da por todos esos altibajos. Entonces los técnicos que entran en los momentos de auge no están acostumbrados a trabajar con cooperativas, se reconstruyen nuevamente los equipos y es como un empezar de nuevo. Igual a hace 20 o 30 años, cortita. Y de repente me imagino, con lo que estoy viviendo ahora, me imagino un cooperativismo de vivienda, pero más light. Porque ¿qué pasa? No se olviden que el cooperativismo nació en una etapa difícil del país y con mucha gente, muchos sindicalistas, ¿verdad? Gente que era una lucha de todos los días. Y la casa no solo era una casa para vivir, era demostrar que el trabajador unido podía hacer cosas. Por ejemplo, como una casa. Era un ejemplo que estaban dando. Pero ahora los tiempos han cambiado, entonces, sí, yo me hago la casa, pero yo no tengo que darle ejemplo a nadie. Vivimos en democracia, por suerte. ¿A quién le voy a decir? ¿Quién se va a fijar mucho si hago o dejo de hacerme una casa? No molesto a nadie. Pero antes sí, antes se molestaba cuando uno hacía una casa, se juntaba para hacer una casa. Entonces, para nosotros era un orgullo tener nuestras casas en medio de un sistema que estaba muy duro en aquel tiempo. Era más que una casa, ¿verdad? Pero ahora los tiempos cambiaron, entonces como que ahora es más light el cooperativismo. Y el temor mío es que sea cada vez más light y que se distorsione un poco. Ese es el único temor que tengo. Todo el tiempo está viniendo gente a averiguar, todo el tiempo, todos los días. O sea que, bueno, estas cooperativas que se empiezan a formar ahora o las que están por empezar a construir, o sea, eso se va sumando. Yo lo imagino bastante desarrollado. ¿Por qué? Porque creo que si miramos para atrás 20 o 30 años, no sé si vamos a encontrar muchas variantes, justamente por todo lo que dije antes. Creo que nos repetimos y nos repetimos. Entonces, por ahora no veo que haya nada que nos permita tener otra imagen. Yo creo que el sistema cooperativo tiene vida infinita, digamos, en la medida que los elementos de debilidad son elementos de aprendizaje para la propia experiencia y la forma de la propia autogestión y colectiva seguramente va a encontrar respuestas para resolver algunos elementos de debilidad.
ahí tiene un desafío que le coloca el propio desarrollo de la ciudad en esta sociedad, que es una sociedad desigual y que le genera algunas dificultades fuertes en relación a la sustentabilidad de los trabajos y del proyecto de país, digamos. Hay cosas que son... Yo espero que dentro de 20 o 30 años sigan las cooperativas y van a surgir, pero no es fácil, ¿verdad? La vivienda social que requiere un territorio para construir, indudablemente el territorio se hace cada vez más escaso, se hace cada vez más caro, y es un desafío muy grande el poder construir si previamente hay que comprar la tierra. Por eso creo que para mí es importante la cartera de tierra y es importante la forma de manejarla, porque yo creo que y después hay otro tema que son los recursos dados para las viviendas que normalmente nunca alcanzan, o sea, nunca son suficientes. En estos momentos que se declaró una emergencia habitacional, igual los recursos para la vivienda no están acordes con esa declaratoria de emergencia, recursos que indudablemente tienen que provenir, dado que es vivienda social, de los ámbitos económico-financieros. Y bueno, ahí hay todo un problema, ¿no? Porque hay mucha demanda y una oferta bastante escasa. Del plan de vivienda sindical. Esta es una nueva complejidad, desde mi punto de vista, equivocada. Absolutamente equivocada. Absolutamente equivocada. Primero porque una de las cuestiones que ocurre con este plan es que, hasta el momento que yo sepa, es un solo tipo de vivienda prefabricada la que se está ofreciendo. Es decir, no hay una competencia entre sistemas constructivos. Segundo, todo lo que dije acerca de la densidad, bueno, no se aplica. No aplica. Porque son viviendas de un nivel. No aplica. O sea, desde el punto de vista urbano arquitectónico, acá hay un problema. Yo no puedo seguir generando densidades bajísimas, ¿verdad? Y hay un tercer problema. Hay un tercer problema que tú tenés que estar afiliado al sindicato para formar parte del plan de vivienda sindical. El cooperativismo no fue así, ¿eh? Habían cooperativas gremiales, pero nadie fiscalizaba si el tipo estaba afiliado al sindicato o no. Alcanzaba con que fuera un obrero textil, por decirte, o un obrero ferroviario. En este caso se exige que esté afiliado al sindicato. Sí, me parece que es un paso atrás importante. Creo que es un paso atrás importante. Creo que el cooperativismo hoy día enfrenta problemas muy difíciles. Bueno, espero que no llegue a 30 años que se sigan construyendo cooperativas. Yo creo que el problema endémico que tiene el país de la vivienda, que desde que yo me conozco son las 100.000 viviendas que faltan, bueno, espero que se pueda resolver antes de 20 años. Pero bueno, creo que los proyectos cooperativos sí tienen mucho que aportar, y ahí sí, a la composición y a la integración social y a la construcción de una ciudad y de una sociedad democrática. La vivienda social que requiere un territorio para construir, indudablemente el territorio se hace cada vez más escaso, se hace cada vez más caro, y es un desafío muy grande el poder construir si previamente hay que comprar la tierra. Por eso creo que para mí es importante la cartera de tierra y es importante la forma de manejarla. Porque yo creo que, y después hay otro tema, que son los recursos dados para las viviendas que normalmente nunca alcanzan, o sea, nunca son suficientes. En estos momentos que se declaró una emergencia habitacional, igual los recursos para la vivienda no están acordes con esa declaratoria de emergencia, recursos que indudablemente tienen que provenir, dado que es vivienda social, de los ámbitos económico-financieros. Y bueno, ahí hay todo un problema, ¿no? Porque hay mucha demanda y
y una oferta bastante escasa. Por otro lado, el cooperativismo de vivienda en la formación de los técnicos creo que tiene una debilidad en la medida de que no se le da el lugar adecuado en la universidad y en la propia Facultad de Arquitectura en la conformación de este técnico, y solamente se llega a una capacitación con cursos opcionales o con cursos pagos, a pesar de que la enseñanza universitaria es gratuita, cursos breves, y sin práctica profesional, porque cuando uno hace practicantado va a las obras, cuando uno hace carpeta desmenuza hasta el último tornillo de una obra, pero en el tema del cooperativismo, relación con grupos, procesos de toma de decisiones, parecería como que eso es algo que lo tienen que tomar otros técnicos y que nosotros tenemos una situación reducida al diseño del objeto. Y creo que esa es una limitación innecesaria, pero eso implicaría un cambio de paradigma en cuanto a la formación del arquitecto. Y después, bueno, obviamente, el repensarse qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que hemos hecho, ¿no? Creo que el tomarse el tiempo para pensar qué es lo que hemos hecho y qué es lo que estamos haciendo, y ahí, bueno, tiene una gran incidencia la academia, ¿no? Desde hoy se hace difícil decir, bueno, retrotraerme 37 años para atrás y decir, bueno, cómo hubiera sido esa evaluación, cómo hubiéramos enfocado el tema. Desde hoy, sí, aprovechar esa experiencia, no podés partir de eso, porque pasó 37 años, el mundo cambió mucho, ¿no? Ahí tiene una gran incidencia la academia, que tiene más posibilidades de investigación y de repensar de repente y de verlo desde afuera, ¿no? Creo que hay un papel de la universidad, por un lado, en sus múltiples disciplinas, como para hacer un análisis y hacer un aporte, ¿no?